Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Les saluda Walter Farrer, soy un consultor en temas de seguridad y mitigación de riesgos y el día de hoy les vengo a platicar sobre uno de los temas más básicos y a la vez más importantes para la protección de nuestra residencia. Y el tema se trata del uso adecuado de cerraduras, puertas y ventanas, que es uno de los temas más ignorados por la mayoría de la gente. MX Consulting Group es nuestro despacho y está dedicado a proteger los intereses de cada uno de nuestros clientes con soluciones creativas. Nuestro tema del día de hoy entra en el rubro de seguridad física y como mencionaba, vamos a hablar muy a profundidad sobre el uso de cerraduras, puertas y ventanas. Tomemos en cuenta que los objetivos de cualquier programa de seguridad física está en lo que se conoce en la industria como las 4Ds, que son disuadir, detectar, demorar y defender. Todo programa de seguridad debe tener en cuenta estos cuatro objetivos. Las cerraduras son uno de los componentes más básicos e importantes para limitar y controlar el acceso de personas a un área o a un inmueble. En ese sentido, son la primera línea de defensa en cada capa de protección de nuestra residencia. Por ende, las cerraduras cumplen con tres de las 4Ds, que son disuadir, detectar y demorar. No sirven mucho para defender, pero si se dan cuenta son de gran utilidad. Ahora, ¿qué debemos saber de las cerraduras? Primeramente, debemos buscar siempre que provengan de marcas confiables y sean robustas, o sea, que sean resistentes. En ese sentido, una regla muy fácil para identificar si una cerradura es de buena calidad es porque pesa mucho, físicamente pesa mucho, lo cual significa que ha sido construida con materiales que son muy resistentes. También es recomendable asegurar que tengan llaves complejas y que queden bien instaladas para que realmente sean efectivas. En cuanto a las marcas, hay muchas marcas allá afuera que son muy confiables. A mí en lo personal me gustan estas 5 marcas. Ninguna de ellas me está patrocinando, por mencionarlas, pero sí les comparto que he tenido muy buena experiencia con el uso e instalación de todas estas marcas. Todas me parecen de buena calidad, que tienen buenos estándares y están construidas con buena tecnología, buena ingeniería y buenos materiales. En cuanto a los tipos de cerraduras, hay tres grandes grupos en los cuales podemos dividir a las cerraduras, que son aquellas que son mecánicas, las electromecánicas y las electromagnéticas. Vamos a explicar a continuación cada una de ellas y cuáles son las características que las hacen únicas. Las primeras son las cerraduras mecánicas. Estas son las más comunes, las más frecuentes que llegamos a utilizar y un ejemplo de ellos, de los más típicos, es el uso de cerrojos. Lo que hace una cerradura que sea una cerradura mecánica es que no tiene componentes eléctricos o electrónicos o de otras tecnologías, sino que simplemente se abren y cierran con mecanismos de corte mecánico. En cuanto a cerraduras mecánicas, como mencionábamos, están los cerrojos y de estos hay dos tipos principales, el de doble llave,
que tiene tanto una llave del lado exterior de la puerta como del lado interior de la puerta, y el de llave y mariposa, que como su nombre lo indica tiene llave en el lado exterior y una mariposa que permite hacer una apertura o cierre de manera manual en el lado interior de la puerta. Por tipo de llave podemos encontrar 5 tipos de cerraduras diferentes. La primera y la más común es la de dientes, que puede ser de 5 o 6 pines, que son aquellos cilindros muy pequeños que van dentro del cilindro principal, valga la redundancia. El segundo es también el de llaves largas, que al igual que las llaves de dientes tienen los pequeños cilindros en la parte superior. También se tienen las llaves en cruz, que son llaves que, como pueden observar en la foto, tienen cilindros en 4 puntos distintos y tienen combinaciones mucho más complejas que las que son convencionales de dientes. Y están las llaves planas, que son aquellas que tienen los cilindros o los pines de manera lateral y también son mucho más difíciles de penetrar. También se encuentran las llaves cilíndricas o bancarias. Estas entraron mucho en boga en los 80s y son cerraduras muy comunes que se utilizan en ciertas aplicaciones como en gabinetes, en equipo de cómputo, en aparadores y cuestiones de ese estilo. Cabe mencionar algo que se me pasó comentar, es que en las cerraduras con llaves de dientes, las de 6 pines son mucho más seguras que las de 5 pines, pues son más difíciles de abrir en un momento dado. En cuanto a las cerraduras electromecánicas, hay 3 grandes grupos en los cuales podemos clasificar a estas, que son aquellas cerraduras de proximidad que funcionan con dispositivos de radiofrecuencia, el RFID o de Bluetooth. También están aquellas que son de teclados numéricos y las cerraduras biométricas. Prácticamente todas las cerraduras electromagnéticas pueden funcionar de manera independiente y la inmensa mayoría de ellas utilizan pilas, por lo cual pueden trabajar por sí solas. Requieren cierto cuidado y cierto mantenimiento, pero la mayoría de los paquetes de pilas llegan a durar por lo menos un año y muchas veces más. Ahora vamos a hablar sobre las cerraduras electromagnéticas, que estas son electroimanes muy poderosos que generalmente se instalan en la parte superior de la puerta y del marco de la puerta. Son mecanismos de cierre muy efectivos y que trabajan con otros sistemas como sistemas de control de acceso, botones liberadores, etcétera. Estos los podemos encontrar mucho en oficinas, bodegas, consultorios, en almacenes muy especializados donde se requiere un mayor control. Cabe mencionar que es muy importante que las cerraduras sean instaladas siempre por un cerrajero profesional y que este mismo les esté dando mantenimiento de manera regular. Es también importante destacar que siempre vale la pena tener
a la mano el teléfono de un cerrajero local del área donde vivimos o donde trabajamos y tener un cerrajero de respaldo. Uno nunca sabe cuándo se pueda necesitar esto en un momento crítico. Ahora, ¿cuándo se deben cambiar la combinación de las llaves en las cerraduras? Ok, la respuesta simple es en cualquier ocasión en la cual se tenga la duda que se haya perdido una llave o se haya perdido el control de una llave. También cuando despedimos a algún empleado, empleado o empleada doméstica, o se ha perdido la confianza en alguien. Todos esos escenarios son los momentos en los cuales se debe considerar el cambio de combinación en las llaves de las cerraduras. También es muy importante llevar un muy buen control de las llaves y asegurar que no hayan copias descontroladas sueltas. Si ese es el caso, se debe regresar a lo que mencionábamos en la diapositiva anterior de hacer un cambio de llaves. Ahora, vamos a hablar un poco más a detalle más adelante de ese punto en particular, pero en cuanto al control de llaves, asegúrense que una persona de la familia tome la responsabilidad del manejo, supervisión y control de las llaves y esa persona sea quien tome la decisión de hacer un cambio de combinación o no ante cualquier situación de duda que se tenga. Un mecanismo muy efectivo para el resguardo de llaves, y esto especialmente si queremos hacer una asignación temporal por tiempo. Por ejemplo, si va a llegar un instalador de nuestra confianza, un jardinero, y queremos darle acceso limitado por una puerta de servicio, se les puede dejar una llave de manera segura cerca de esa puerta de entrada y se le puede asignar un número temporal de, de combinación en la cajita para que puedan acceder a esa llave, abrir y al momento de salir volver a guardar la llave y demás. Es muy importante como dueños de las llaves pues supervisar el buen uso de esto y si ya no va a estar regresando esa persona en el futuro inmediato, se puede volver a cambiar la combinación. Este tipo de cajitas de seguridad para las llaves las venden en sitios como Amazon y Mercado Libre. Son realmente económicos y son mucho más seguros y mucho más efectivos que dejar una llave escondida en el perímetro de la residencia. A continuación presento la organización que se llega a tener de llaves maestras y si bien vale la pena y a mí me gusta mucho utilizar ciertas llaves maestras en la residencia, pues por principio de cuentas la gran llave maestra es una llave que tiene la capacidad de abrir todas las puertas de un inmueble específico. Esto no se utiliza tanto a nivel residencial, es más para aplicaciones comerciales, pero sí se llegan a utilizar ciertas llaves maestras. En ese caso, la llave maestra es aquella llave que abre todas las puertas de una sección en particular. Más adelante voy a dar algunos ejemplos de ello, pero esta diferencia de las llaves individuales solo abren una puerta con esa llave, ¿no? O en principio, así debe ser. Ahora, para el cambio de llaves, una de las maneras más simples y efectivas
es cambiar el cilindro completo para la inmensa mayoría de las cerraduras convencionales mecánicas que hoy en día se utilizan. Hay este tipo de cilindros ya que uno puede cambiar el cilindro completo con un juego de llaves nuevo y de esa manera hacer un reemplazo de las llaves de manera prácticamente inmediata. El único detalle que debemos tener considerado con esto es que al reemplazar de manera estandarizada estos cilindros podríamos estar inhabilitando una cerradura para una llave maestra. En ese sentido es importante hablar con un cerrajero profesional para que puedan igualar las llaves a las de el resto de la propiedad. Ahora vamos a entrar a la siguiente sección que está dedicada a las puertas y ventanas. Hay 4 tipos de puertas en los cuales podemos clasificar a las mismas, que son las puertas peatonales, las vehiculares, las industriales y las de salidas de emergencia. Para fines de esta presentación, que está enfocado a medidas de protección residencial, vamos a concentrarnos únicamente en aquellas puertas peatonales y vehiculares. En cuanto a puertas residenciales hay de 3 tipos, son las exteriores, las interiores y aquellas de baños y vestidores. Vamos a entrar a detalle con cada una de ellas. De las puertas exteriores tenemos tanto puertas de acceso peatonal como puertas de acceso vehicular. En las puertas de acceso peatonal se tiene la puerta de acceso principal, que debe ser robusta en su construcción, idealmente de madera o de metal, con una cerradura principal de llave y mariposa, una cerradura de respaldo que sea de doble llave, una mirilla que esté instalada a la altura adecuada para que la mayoría de los adolescentes y adultos de la residencia puedan utilizarla y ver hacia el exterior antes de abrir la puerta. Es recomendable que la mirilla sea con un lente gran angular y que pueda tener una tapita para dificultar el que una persona desde el exterior pueda ver hacia el interior de la residencia. También vale la pena instalar una cadena pequeña para limitar la apertura de la puerta, esto especialmente si tenemos que abrir la puerta a un desconocido para recibir algún documento o mercancía y no queremos abrir la puerta principal. También vale la pena que la puerta tenga bisagras resistentes y que los pernos de las mismas queden del lado interior de la puerta. Tan importante como la puerta es el marco de la misma, que debe ser tan resistente como la puerta, y a la altura de cada una de las cerraduras debe tener una contra, que es esta placa pequeña que se muestra, que va a permitir darle mayor resistencia y efectividad a la cerradura en sí. Una de las puertas más ignoradas y que es uno de los principales accesos que la mayoría de los ladrones prefieren utilizar es la puerta de servicio. Procuren siempre de lograr que ésta sea robusta también o resistente en su construcción. Pueden ser de aluminio, de metal, de madera, pero que sí sea fuerte, que tenga una cerradura principal de llave y mariposa e idealmente tenga una cerradura de respaldo de doble llave y una mirilla o ventana que permita ver hacia el exterior. En cuanto a las puertas de acceso vehicular, para el garage, para la cochera, si se tiene instalado un mecanismo automático, vale la pena instalar al mismo un interruptor que permita cancelar la corriente eléctrica al mismo mientras no esté en uso. De esta manera, si alguien ha llegado a copiar o clonar el
uh, el dispositivo de apertura remota de la puerta, va a ser muy difícil que abran la puerta aún teniendo la combinación. Esto se recomienda pues ya una vez que han llegado todos a casa y que no van a salir por la noche o fines de semana, entonces pueden apagar ese mecanismo. Otros mecanismos alternos que también pueden dar mayor resistencia es el uso de pasadores o cerraduras especiales para puertas vehiculares. En cuanto a las puertas interiores, vamos a concentrarnos principalmente en aquellas de las habitaciones. Aplican los mismos principios para otros cuartos como estudios o cuartos de juegos, cuartos de visitas, etcétera. Y lo que vamos a buscar es que nuevamente las puertas en sí sean resistentes, tengan una cerradura de llave y mariposa, y es muy recomendable que se igualen todas las llaves de estas puertas en una sola llave, una llave maestra, para que se tenga el control únicamente de una llave y en un momento crítico pues los residentes puedan tener acceso a cualquiera de las habitaciones, pero gente ajena a la residencia no puedan tener un acceso fácil al interior de de la habitación, del espacio donde se pueda estar resguardando la familia en un momento crítico. Y de igual forma bisagras resistentes cuyos pernos se instalen del lado interior de la puerta. En cuanto a las puertas de baños y vestidores, también es muy recomendable que sea de materiales resistentes, madera sólida es lo ideal, y tenga, la mayoría tiene una cerradura principal sencilla, que son las típicas de baño, como la que se muestra en la foto, que se puede abrir fácilmente con cualquier perno o clip. De esta manera, esto se ha diseñado así universalmente para poder auxiliar a alguien que pueda tener un problema en el baño. Sin embargo, para aplicaciones de alta seguridad no es suficiente. Por ello se recomienda siempre instalar una cerradura de respaldo que sea de tipo de cerrojo de llave y mariposa, llave en el lado exterior, mariposa en el lado interior, y de esta manera hace mucho más difícil la penetrabilidad a ese baño y de esta manera podemos ganar tiempo para pedir auxilio al exterior. En cuanto a las puertas y ventanas corredizas, tomemos en cuenta que es importante que sean con cancelería robusta, idealmente, vidrio templado, y si no se tiene un vidrio templado grueso, se puede utilizar también una película de seguridad para reforzar un poco el vidrio. Idealmente tendrán 2 o 3 mecanismos de cierre. Puede ser un pasador simple con una cerradura e incluso se puede poner sobre el riel de soporte un palo, puede ser de madera o de aluminio, que impida que pueda estar corriendo la puerta como tal. Y en el caso de las ventanas se pueden llegar a reforzar con herrería ornamental. En Pinterest hay muy buenas ideas de cómo se puede instalar esto para que pues, no se tenga la sensación de estar viviendo dentro de una cárcel. Bueno amigos, hemos llegado al fin de nuestra presentación. Nada más a modo de conclusión, quiero enfatizar la gran importancia que tiene mantener un buen control y custodia de las llaves de la residencia, exteriores e interiores, y que se evite la práctica de dejar las llaves pegadas a las cerraduras cuando no estén en uso. Muchas gracias por su atención
Mi nombre nuevamente es Walter Farrer y para quienes puedan tener interés sobre estos temas o alguna duda en particular, ahí están mis datos de contacto en pantalla. Espero que esta presentación haya sido de gran utilidad y de gran interés para todos ustedes. Que tengan un excelente día. Gracias nuevamente por su atención. Hasta luego.